Vale. Pues buenos días, ya estamos en vivo. Buenos días y bienvenidos a todas las personas que estáis entrando. Y en nombre de Sergi, que creo que está aquí, ¿verdad ¿Qué que tal? sí, Sergi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues daros la bienvenida y en este momento acabamos de abrir, estamos empezando a entrar, en este momento somos unas 40 personas, 46, 48, 50, esto va subiendo porque poco a poco todos vamos entrando. Bienvenidos, bienvenidas, son las 9 en punto y quiero dar la bienvenida a Rosa, Arantxa, Isabel, Maripau, Dina, Meritxell, Margui, Noemí, Montse, Sara, Montserrat, Chelo, Núria, David, Ana, Dolors, Eusebi, Olga, Pera, Nieves, Karma. ¡Wow! Mira, y os voy a pedir un favor, si es posible, y es que os voy a pedir dos cosas. Veis ahí que tenéis un chat y hoy vamos a hacer una conferencia que va a durar aproximadamente unos 59 minutos, una hora. Esperemos no alargarnos más. Queremos ser concisos con Sergi. Y os voy a pedir que en el chat, si queréis, podéis poner de dónde sois y una segunda pregunta importante para nosotros. ¿Qué ¿Qué acercamiento al trabajo interior habéis tenido? Si habéis hecho pues, unos cursos de meditación, si habéis hecho cursos de, yo qué sé, si estáis en el trabajo, no lo sé. ¿Qué experiencia tenéis en el trabajo interior? Si queréis, lo ponéis ahí al lado y entonces veo ahí que no hay imagen, no hay imagen, no hay imagen, no hay imagen. ¿Dónde está mi imagen? ¿Dónde está la imagen? A ver, me dicen que no hay imagen, tendría que haber imagen. Sí, sí que hay imagen, sí que hay imagen, sí que hay imagen. Eh, vamos a ver, vamos a ver. No os preocupéis porque tiene que haber imagen, en un momento va a haber imagen. Yo quiero preguntaros si nos estáis viendo. ¿Todo el mundo nos está viendo ahora? ¿Sí? A ver, no hay machapas, ¿eh? Vamos a ver si yo consigo dónde y si no, vamos a ver dónde normalmente esto no falla nunca y ahora tenemos un fallo de, a ver, de imagen. ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! En vivo. Oh, 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 oh. Estoy abriendo el teléfono en este momento para que la persona que me apoya me pueda decir si tenemos imagen o no tenemos imagen. Eh, por favor, Marta, ¿tú puedes ver si nosotros tenemos imagen en este momento? ¿Me puedes ver? Hola, Rosa dice, yo tengo imagen y perfecto, de acuerdo. Marta, sí, vale, pues entonces ya me destaco, ya descanso porque había encendido el ordenador. Marta os va a ayudar a las personas que tenéis problemas técnicos, no os preocupéis al respecto. Bueno, ahora ya somos 93 y veo que hay mucha gente que está contestando, pues que han hecho meditación, Gestalt, Reiki, han personas que han hecho aula interior, han personas que han hecho distintos trabajos formales, a otras personas que dice, ha hecho trabajo formal, pero está haciendo, hay gente que ha hecho mindfulness, terapia sistémica, fantástico. En este momento somos unas 100 personas y si os parece nosotros vamos a empezar para no atrasar. Yoga, fantástico, fantástico, fantástico. Yo vamos a empezar con Sergi y no os preocupéis porque yo creo que sí nos podéis ver todos y en este momento Sergi, que está al otro lado, y yo vamos a empezar la conferencia, vamos a empezar esta charla. Esta charla que se titula Cómo reconectar con nuestra esencia, pistas y orientaciones. Las personas que tenéis problemas técnicos, tengo la esperanza que Marta, que está en el chat, los vaya resolviendo. La verdad es que esta tecnología la usamos hace mucho tiempo y funciona a la mar de bien. Lo que pasa que a veces hay que, yo qué sé, hay que pillarle el truquito y de vosotros veo que hay unos poquitos que o no habéis dado al darle al sonido o no habéis dado a darle a la cámara y entonces no nos veis, pero en general nos ve todo el mundo. Sergi, ¿Qué si tal? quieres, nosotros empezamos. ¿Te parece bien? Adelante. Pues la primera parte que deberíamos plantearnos o que yo planteo y por si quieres que dialoguemos unos minutitos es cuando nos planteamos reconectar con nuestra esencia, implica que nosotros de alguna forma hemos descubierto una esencia. No digo que seamos capaces de vivir en ella de forma continua, no digo que seamos capaces de vivir en ella de forma permanente, pero sí que como mínimo nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos una esencia.
y que esa esencia no son nuestros pensamientos, que esa esencia está más allá de nuestro cuerpo, que esa esencia es nuestra conciencia, que esa esencia no son nuestros sentimientos, no es tampoco las cosas que hacemos. Sergi, ¿tú cómo podrías definir la esencia? Es quizás una de las cosas más difíciles de definir, ¿no? De poner palabras, porque a veces las palabras hacen el efecto contrario que quieres, es decir, confunden más, ¿no? Pero si tuviera que definir la conciencia, quizá diría que es aquello que está en mí y que es lo único que no se mueve. Es como si te fijas, vivimos ¿De una acuerdo? experiencia de vida que todo se mueve constantemente, está todo en movimiento. Nuestra realidad externa es como si viviéramos en dos películas que están en constante movimiento. Una es la que tenemos enfrente, ¿no? Que donde están las situaciones de vida, ¿no? En este momento, las gentes que están asistiendo a esta conferencia, pues enfrente tienen a dos calvos, que somos tú y yo, ¿no? Y todo se mueve, está en constante movimiento, nunca se para esto. Pero es que además hay otra película que también está en constante movimiento, que tiene que ver con nuestro mundo interior. Los pensamientos vienen y van, nunca están fijos, no hay un pause para poner al mundo mental, van y vienen. Las emociones igual, parece una montaña rusa, ¿no? A veces está un poquito más calmada, pero las emociones van desfilando ante mí, ¿no? Y también las sensaciones del cuerpo físico. Las sensaciones nunca son las mismas, siempre están cambiando constantemente. Y parece que todo esto que está en movimiento eh, no tenga nada que ver auténticamente conmigo. Para mí la esencia es aquello que está detrás o más al fondo de estas dos películas. Es como si comparáramos la vida a una especie de huracán, ¿m? En que estas dos realidades están en constante movimiento, sería el huracán. Y el espacio interior, donde para mí es donde está la esencia, que es esta parte más profunda del ser humano, que se puede definir de muchas maneras, pero que a mí me gusta llamarle espacio interior, es lo único que está siempre calmado, siempre está ahí, siempre está de modo permanente, de forma que tú te puedes llegar a convertir, en la medida en que te conectas a esta esencia, en una especie de observador, de alguien que contempla estas dos películas realidades, y es cuando realmente tú puedes llegar a ser quien vive tu vida, ser quien experimenta la experiencia de vida. Dejas de ser vivido por las emociones, por los pensamientos, por las sensaciones, y pasas a ser quien experimenta, quien vive conscientemente todo esto. Quizás sería una forma de verlo. Me parece muy interesante cómo lo planteas, porque esto significa que uno solo puede reconectarse con su esencia si primero ha percibido su esencia. Por lo tanto, uno de alguna forma debería intentar verificar que algo muy lo digo para no entrar en teorías, ¿no? Yo siempre creo que merece mucho la pena tocar de pies en el suelo y comprobar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las pistas que tú nos has dado son muy, muy válidas. Uno puede verificar que mis ideas, mis opiniones van cambiando, pero yo sigo aquí. Por lo tanto, yo soy este espacio en donde las ideas se producen. Y o lo mismo, ¿no? Yo puedo verificar que yo puedo ir haciendo muchas cosas, y las cosas pasan, pero yo soy esta capacidad de hacer. Y yo creo que nosotros como personas, excepto la gente que ha hecho trabajo interior, por eso al principio preguntaba quiénes habían hecho algo de trabajo interior, eh, yo creo que las personas que en la mayoría de las personas en la vida cotidiana, o te centras un momento a intentar hacer ese trabajo, o si no, resulta que la sociedad te exige que todo el interés esté en el exterior, ¿no? Que te fijes exclusivamente afuera. Y claro, al fijarte exclusivamente afuera, cuando lo importante es lo de fuera, yo no me doy cuenta de ser. Y yo creo que nosotros podemos verificar que hay un cambio extraordinario en la forma de vivir mi vida cuando pongo el interés en mí, en lugar de poner todo el interés fuera. Porque entonces cuando pongo el interés en mí, yo creo que ahí realmente importa poco, por decirlo así, lo que ocurra, porque, porque lo importante ya está ocurriendo, lo importante es que yo estoy aquí, ¿no? Y eso yo creo que cambia nuestra cotidianidad. Y, y ahí a mí se me ocurre una pregunta. Si te parece bien, Sergi, nosotros vamos hablando así y lanzándonos preguntas uno a otro para hacer avanzar el diálogo y reflexionar juntos. ¿Tú qué crees que es lo que nos impide descubrir esa esencia? Para mí la clave está en que ahora mismo estamos como muy identificados con una especie de personaje
que nos hemos creado, nos hemos inventado, y que cuando uno piensa en sí mismo, piensa en este personaje. Este personaje ha recibido muchos nombres, ¿no? A lo largo de los tiempos, ¿no? Hay quien lo llama ego, hay quien lo llama el yo, el personaje, ¿no? La línea de Antonio Blay, ¿no? Y cuando tú te identificas con este personaje, en mi caso sería, me identifico con Sergi Pérez, ¿no? Con este yo, ¿no? De algún modo, te pasa desapercibido esta parte más esencial y más profunda, ¿no? Es como si cuando te identificas con el yo, te vuelves idéntico al personaje, eres el personaje, y entonces tú eres tus pensamientos, tú eres tus emociones, tú eres tus actos, tú eres tus sensaciones, y no hay nada más. Y todo funciona, todo va, es automático. ¿Te fijas? Las personas, como decía un místico que a mí siempre me ha gustado mucho, que era Gurdjieff, decía, en el interior de las personas todo sucede, todo pasa, y tú sigues a este personaje, ¿no? Vas detrás, ¿no? Y no hay nada permanente, no hay un centro de gravedad que siempre esté, que te permita vivir tu vida como quien vive conscientemente esta experiencia. Eres el personaje que piensa, siente y hace, y tú vas detrás, como si fueras hecho, fueras pensado, fueras sentido. Entonces, para mí, la clave está en darse cuenta que ahora mismo no podemos vivir desde esta esencia porque estamos identificados con el personaje y de algún modo no hay nada distinto a este personaje en mí. No hay nada que yo sienta en mí que sea distinto del personaje. En la medida en que a través del trabajo interior vamos hacia adentro y vamos sintiendo, reconectándonos, percibiendo esta presencia, la sensación de yo se va desplazando del personaje a tu espacio interior, a tu esencia. Y es ahí cuando te das cuenta de que realmente tú no eres Sergi Pérez, el que te habías creado, sino que eres algo mucho más grande. Es algo que trasciende esta pequeñita personalidad, este pequeño personaje que nos hemos creado. Y ahí es donde para mí empieza la experiencia de vida auténtica. Es cuando empiezas a vivir la vida y dejas de ser vivido por la vida. Yo creo que con lo que tú estabas diciendo ahora me surgía una idea, y es que el gran peligro que tenemos, yo creo, la trampa que nos hacemos, es creer que nosotros actuamos con libertad, ¿no? Y yo creo que nosotros deberíamos empezar a observarnos, y es una forma muy sencilla de verificar que todo esto que estamos diciendo, de que existe una esencia, pero que de alguna forma la hemos olvidado y que de alguna forma o nosotros nos liberamos de este personaje, de este ego, de esta estructura mecánica, o si no, no podemos vivir desde esa esencia. Yo creo que la trampa es que muchas personas creen que actuamos libremente, ¿no? Y entonces, creyendo que yo actúo libremente, no puedo observar lo que me está ocurriendo. Y a mí me gustaría romper esta idea de una forma muy sencilla. A mí me gustaría romperla invitando a las personas que nos están escuchando que observen si se han enfadado alguna vez, ¿no? Y la pregunta es si os habéis enfadado alguna vez. La pregunta es, antes de enfadaros, ¿decidís que os vais a enfadar? ¿O simplemente el enfado os posee? O, por ejemplo, cuando uno está en la cama y quiere dormir, pero está dando vueltas a una idea en la cabeza, la pregunta es, ¿ha decidido que la cabeza le den vueltas las cosas para impedir dormirse? ¿O eso sucede al margen de su voluntad? O por poner un tercer y último ejemplo, cuando uno se preocupa por algo, ¿ha decidido que se va a preocupar por eso a propósito o a entristecer por eso a propósito o a enfadar por eso a propósito o simplemente el enfado te posee? Lo digo, Sergi, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo un personaje, yo tengo un ego, pero yo he venido a hacer un curso de crecimiento personal. Entonces a mí me gusta mucho desmontarlo y decir, oh, no, no es verdad, no tienes ningún ego, no tienes ningún personaje. El personaje te tiene a ti, el ego te tiene a ti. Y o te pones a observarlo, o si no, no dejarás caer. Y yo creo que la esencia no es tanto una historia de poner más información en nuestra mente, que hay una parte de que sí que tenemos que poner información de sabiduría, pero no es tanto como añadir información, sino aprender a mirar sin engaño. Es decir, para dejar caer las vendas que tenemos en los ojos, dejarlas caer y poder ver. Dicen que cuando liberas a los ojos, el resultado es la visión, ¿no? Pues yo creo que eso es un resumen del trabajo interior y en ese momento, cuando se produce la visión, me doy cuenta que todo yo soy un campo de visión, todo yo soy un campo de conciencia y que lo que ocurre va cambiando.
pero que todo aquello que yo creía ser, Daniel, profesor, que vivo en tal sitio, todo eso es un añadido a este espacio de conciencia. Lo digo porque, claro, esta conferencia habla de cómo reconectarnos con nuestra esencia. Por lo tanto, el paso número uno es descubrir, intuir que en un cierto momento nosotros podemos vivir desde esa esencia, ¿no? Y claro, las personas que no han hecho un trabajo previo, yo creo que deberían plantearse el hacer un trabajo previo para intuir esa esencia. Porque sin eso no te puedes reconectar. No hay ningún. Es como que dices, ¿cómo puedo volver a poner en órbita mi inglés porque lo tengo muy oxidado? Hombre, pues primero habrás tenido que estudiarlo un poquito, ¿no? Porque si quieres desoxidar tu inglés, pero nunca lo has hablado, no hay forma de desoxidarlo. Así que primero hay que hacer un trabajo previo. Entonces, yo me pregunto, también para plantearte una pregunta, Sergi, a ver si a partir de ahí podemos seguir, porque si hablamos de esencia, ya hemos estado hablando de esencia, pero hablamos de reconectar, mi pregunta es, ¿qué quiere decir conectar, no? ¿Y qué relación tiene esta conexión con la vida o la vida como escuela? No sé cómo lo ves tú. Yo pienso que cuando se habla de reconectar con la esencia, lo primero que tenemos que tener claro es que es un proceso. Es decir, no es de hoy para mañana, ¿no? A veces en mis formaciones la gente me pregunta, oye, ¿y cuándo tardaré en iluminarme, ¿no? Y en, en vivir conscientemente. Pues mira, cuando acabes los cursos ya te tenemos el diploma de persona consciente. No, yo pienso que es un proceso, yo diría, casi de vida, ¿no? En definitiva, si fuera budista, incluso quizás diría de vidas, ¿no? Pero es un proceso, y esta es una primera idea. Y es un proceso que empieza por donde tú has comentado ahora, ¿no? Es decir, dándome cuenta, para mí la primera gran enseñanza de este proceso es darme cuenta de que soy una máquina, ¿no? Y ojo, que quien se da cuenta de que es una máquina ya está empezando a dejar de ser máquina. ¿M? Pero en todo caso, es un proceso. Destaco eso que has dicho, ¿eh? Ujú. Darnos cuenta que soy una máquina, darme cuenta que no soy tan libre como pensaba. Ese dices, y ahí coincido contigo, es el punto de partida, ¿eh? Ujú. Para mí sí, porque si no me doy cuenta, seguiré siendo una máquina. Y entonces, si me doy cuenta, puedo hacer alguna cosa para dejar de serlo. Y de hecho, cuando te das cuenta, ya estás empezando a dejar de serlo, ¿no? Es como aquel loco, ¿no? Que se da cuenta de que está loco y está empezando a dejar de ser loco, porque se da cuenta. Es un primer paso fundamental. Y en definitiva, este proceso de reconexión con nosotros mismos, con este proceso, con esta esencia, con este espacio interior, de hecho, te invita, en cierto modo, a convertir la vida en una especie de escuela, casi diría, ¿no? Es una especie de escuela en la que todavía no lo sabemos, pero, pero nuestra vida consiste en esta reconexión. Y esto no tiene por qué creerse, es más, tiene que experimentarse y verificarse, ¿no? Es como un poquito las distintas religiones han intentado pues acercarse a esta reconexión. La misma palabra religión, que viene del latín religare, quiere decir volver a unir, es una invitación a que tú te vuelvas a unir con esta esencialidad, ¿no? Otra cosa es que algunas religiones hayan derivado en otras cosas, ¿no? Y al final se hayan convertido muchas en instrumentos de reconexión no con tu esencia, sino con la institución, unos credos, etcétera. Pero de entrada, en la humanidad siempre ha existido esta tendencia natural a ir hacia dentro de uno mismo, ¿no? Por lo tanto, es como si tuviéramos, yo pienso, una especie de chip, casi, ¿no? Un chip interno que te empuja una y otra vez a esta reconexión, ¿no? Es como si hay un anhelo profundo de evolución, ¿no? De ir hacia el fondo. Y en cierto modo, mientras tú no estás en conexión con tu esencia, estás muy desconectado, es como si las personas, si te fijas, nos faltara alguna cosa, ¿no? Hubiera como una insatisfacción muy profunda, una especie de sensación de vacío, casi diría existencial, ¿no? Que los budistas tienen una palabra muy chula para definir esta sensación, ellos dicen tana, que es como sed, ¿no? Es como una sed de algo que no sé definir, pero que me falta, ¿no? Y entonces, cuando uno se da cuenta de esto, es maravilloso porque uno se da cuenta que la vida es una oportunidad magnífica para reconectarte hacia ti mismo, ¿no? Y por lo tanto la vida se convierte en una especie de viaje interior fascinante, mucho más allá de los pequeños propósitos de la vida que son compatibles, por supuesto, pero como si hubiera un propósito con mayúsculas, que los englobara a todos y que los une en cierto modo a todos, que está presente siempre, que es este
ir hacia ti mismo para vivir la vida de un modo más consciente, hagas lo que hagas, ¿no? Esta idea de la vida como escuela siempre me ha fascinado, no sé cómo la ves tú. A mí es otra idea que, que para mí tiene mucha potencia. Es decir, o el despertar interior o el crecimiento personal se produce en el espacio donde yo estoy viviendo, o si no, ¿dónde se va a producir, no? Es decir, el otro día había una mujer que me decía, ¿sabes lo que ocurre? Es que yo no tengo mucho tiempo para el crecimiento personal, para el despertar espiritual, para vivir en mi esencia. Dice, porque es que tengo 6 hijos. Entonces yo le dije, los 6 hijos son los 6 caminos que tienes hacia tu esencia. Es decir, no debemos separar la vida profana de la vida sagrada. Hay una única vida, que es la vida que estoy viviendo. Entonces la pregunta es, ¿puedo convertir el trabajo, el espacio laboral en un espacio de autoconocimiento? En un espacio de expresión, en un espacio que tú dices, que me ha gustado esta expresión, no la conocía, de Tana, esta sed interior. ¿Puedo beber, por lo tanto, en el ámbito laboral para saciarme? Porque si tengo sed, es que puedo saciarme. Si tengo deseo de plenitud, es que la plenitud la tengo dentro y al no vivirla me está llamando. Y por lo tanto, plantearme, ¿puedo convertir, por ejemplo, todas las relaciones en relaciones de amor? Esto es una cosa que me fascina. ¿Puedo convertir todas las relaciones en relaciones de amor? Porque yo creo que eso también es algo que han dicho los místicos continuamente, ¿no? Ese es el mensaje, por ejemplo, de Jesús, el mensaje de Buda, es el mensaje de Krishna, es el mensaje de los místicos sufíes. Eh, Convertir toda relación en una relación de amor. O puedo convertir, por ejemplo, las cosas cotidianas, el ir al supermercado, el lavarme los dientes, en nuestro caso peinarnos no, pero afeitarnos o lo que sea, lo podemos convertir esa realidad a la que no damos importancia, a una realidad en la que yo estoy. Es decir, puedo convertir la vida en una escuela, puedo darme cuenta que todos los escenarios me dan una oportunidad maravillosa y a la vez puedo construir una buena relación con ese crecimiento personal en el sentido de darme cuenta que en realidad o es algo real y enraizado en mi realidad, en mi día a día, o si no, esto no tiene ningún tipo de sentido. No se trata de encender velas, ni ir vestido de blanco, ni hacer unos rituales y unos gestos y unas cancioncitas, sino que se trata de hacer lo que hago, convertir todos los espacios de mi vida en un espacio de conciencia. Es decir, hay gente que medita, pero la verdadera meditación se inicia cuando te levantas del cojín. Es sostener esa conciencia en todos y cada uno de los, ¿cómo decirlo? En todos y cada uno de los escenarios de tu vida. Y entonces darme cuenta, y con esto termino y te planteo una pregunta, es mm, convertir todos los momentos de mi vida en un momento de crecimiento personal, de autoconocimiento. Todos los lugares de mi vida como un escenario para mi crecimiento y mi autoconocimiento, mi realización. Y toda circunstancia, especialmente las difíciles, pues, que son aquellas que me indican que todavía no las domino, como un espacio de autoconocimiento, aunque las que ya domine, las puedo gozar y disfrutar, sin duda, ¿no? Ujú. Yo lo vería así. No, tú ibas a decir algo y si no, pues te planteo una pregunta entonces. Entonces te pregunto, ¿por qué es tan difícil mantener el trabajo interior? O si a ti te resulta difícil mantener el trabajo interior en solitario. ¿Y qué trucos tienes y de qué forma las tienes? Porque yo también te voy a contar algún truco que yo tengo. Y es que de hecho yo imparto cursos para recordarme lo que tengo que aprendernos. ¿Por qué te crees que es tan difícil? Hombre, de entrada yo tengo la misma suerte que tú, la fortuna de poder estar dando formaciones de estas y esto ya es un recordatorio, es un lujo, ¿no? Yo me he dado cuenta de que desde que estoy dando formaciones de estas he evolucionado y he avanzado mucho más que en un año, por ejemplo, de dar formaciones que en 10 o 15 de recibirlas, ¿no? Es extraordinario, parece cuando tú te esfuerzas para vaciarte en cierto modo como eres llenado, ¿eh? Es una cosa casi diría mágica, ¿no? Yo diría que la clave para que el trabajo interior sea una constante en nuestro día y teniendo en cuenta de que tampoco debemos ponernos mucha presión encima, porque la transformación de la mecanicidad en más conciencia, como he dicho antes, es un proceso y tampoco es cuestión de acelerarnos, de decir, vamos, 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 tenemos que ser más conscientes, ¿no? Antes que nada,
aceptar que ahora mismo, pues bueno, pues seguramente poder ir introduciendo los momentos de conciencia, como tú dices, pues de vez en cuando y de forma pues progresiva, ¿no? Pero tampoco no darme mucha prisa, más que nada para no estresarme y no presionarme más de la cuenta, ¿no? Yo pienso que la clave para que el trabajo interior no sea una cosa tan difícil de introducir en el día a día es convertirlo en una especie de juego, ¿no? Es decir, antiguamente, antes decíamos, la vida como una escuela, como idea, ¿no? A mí me gusta mucho a veces ahondar en la etimología de las palabras. La palabra escuela viene del latín escola, que significa un significado que es difícil que alguien se lo dé a día de hoy, ¿no? Que es ocio y divertimento. ¡Guau! Y dices, hombre, yo cuando iba al colegio precisamente no lo vivía como un ocio y como un divertimiento, más bien como todo lo contrario, ¿no? Pero se ve que la clase aristocrática antiguamente en Roma, el tiempo libre lo dedicaba al estudio. Y entonces de ahí viene esta asociación de pasarlo bien estudiando, ¿no? Yo pienso que al final la clave está en que este proceso interior no lo veas como algo muy farragoso, muy forzado, como una cosa muy densa, ¿no? El trabajo interior hay gente que lo ve muchas veces, por lo que me doy cuenta, como algo que te has de esforzar mucho y que lo vives muy, muy mal porque hay detrás pues toda una carga, ¿no? De ¡ay, pesado el trabajo! Para llegar algún día a algún lugar donde estará la plenitud. Pero tenemos que recordar que tú no puedes estar bien en el lugar de destino si no has estado bien durante el camino, ¿no? Por tanto, no es tanto el trabajo interior como una promesa, aunque ahora es muy duro y muy esforzado para llegar a un lugar fantástico, sino vamos a ver cómo podemos convertir este proceso de interior en un gozo, en un divertimento, en algo gozoso, en definitiva, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? Emocionalizar el trabajo interior. Que cuando yo pienso en trabajo interior, mi centro emocional brilla. Y yo digo, ¡ay, qué bien! ¿No? Porque cuando una cosa a ti te gusta, lo haces sin esfuerzo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar ajedrez, como sabes. Si tú me dices, mira, Sergi, tenemos que ir mañana a las 9, tenemos que estar en Zaragoza, que hay un torneo de rápidas de ajedrez, y tenemos que levantarnos a las 5 para llegar puntuales. No me costará ningún esfuerzo levantarme para ir a jugar ajedrez y a las 4 ya estaré de pie y entrenando aperturas de ajedrez, ¿no? En cambio, si me dices, mira, tenemos que ir a Zaragoza mañana a las 9 a hacer un curso de macramé, pues te diré, pues vale, si tenemos que ir, se va. Pero wow, lo que me va a costar, ¿no? Es decir, que cuando trabajo interior yo soy capaz de darme cuenta de lo que significa y vivirlo como una experiencia a la cual yo a mí mismo me invito para vivir más conscientemente el día a día y ver cómo al ir abriendo los ojos todo se va transformando. Esto es un viaje alucinante. Y para mí esa es la clave, convertir el trabajo interior en un auténtico juego de descubrimiento, como Indiana Jones, que se va dentro de una gruta a ver qué ve con esa emoción, ¿no? Si conseguimos esto, instalar el trabajo interior en la cotidianidad será muy fácil. Interesante esto que planteas, porque yo creo que son dos cosas, o que hemos planteado dos cosas complementarias. Una es la idea de juego, una es la idea de goce, y la otra es la idea de lluvia fina, de constancia, de integrarlo en la vida cotidiana, no dejarlo solo para los años bisiestos, sino en el día a día, ¿no? Mm, a mí, desde este punto de vista, yo creo que sí, que ese es el camino que nos lleva a nosotros, ¿no? Mm, que nos lleva a crecer, que nos lleva a crecer. Y entonces, reflexionando un poco qué es necesario para poder crecer, yo creo que yo siempre hablo de tres cosas, ¿no? Tres elementos que son fundamentales para que nosotros, pues, para que nosotros vayamos integrando. Iba a decir avanzando, pero igual deberíamos decir desmontando. Desmontando estos errores es quizá mucho más adecuado. Lo digo porque a veces las palabras nos traicionan y no es fácil hablar, tú lo decías al principio, no es fácil hablar de estos temas porque no existe un vocabulario suficientemente consensuado al respecto, ¿no? Entonces, para mí son tres temas muy importantes. El primero es, como diría Don Quijote, desfacer en tuertos. Desfacer en tuertos. Es decir, eliminar errores. Es decir, introducir en nuestra visión una visión de sabiduría.
Porque mientras yo mantenga errores en mi interior, cuanto más insista en ese error que yo creo cierto, más me pierdo. Es como si yo creo que, yo qué sé, pues estoy perdido en el bosque y resulta que a mi izquierda está el pueblo al que quiero ir, pero yo estoy convencido que el pueblo está a mi derecha, pues andaré, andaré, andaré hacia la derecha y cuanto más ande, más me perderé. Por lo tanto, lo primero es este desfacer intuertos, esta información de sabiduría, y eso es el primer paso que yo creo que deberíamos hacer para, en este intento de vivir conectados con nuestra esencia, ¿no? Por ejemplo, esta misma idea de no podemos separar nuestra vida cotidiana de la espiritualidad, esto es deshacer un entuerto, ¿no? Entonces, luego en todo caso, habrá que ver cómo se integra. Y para integrarlo creo que hacen falta dos cosas más. Una, por ejemplo, es una que me parece muy importante, es mantener la energía alta. Mantener la energía alta, ¿qué quiere decir? Hombre, pues nosotros, estoy de acuerdo en que no somos nuestro cuerpo y eso se puede ir comprobando con los años, ¿no? De hecho, continúa siendo el que es y sin embargo, pues la comadrona que ayudó a mi madre a darme a luz, pues si me viese por la calle no me reconocería. Señal de que el vehículo va cambiando, ¿no? El que va cambiando, pero no es el yo, no es este yo que lo habita, ¿no? Pero este vehículo pues tiene sus temas y por lo tanto es muy importante cuidar el vehículo, es muy importante mantener la energía alta. Si no, te puede haber tocado un vehículo que es como bueno, un coche de Fórmula 1, pero si tú no lo cuidas es como si tuvieras un coche Fórmula 1 sin gasolina. Pues da igual que tengas un Fórmula 1 que un triciclo. No, no, al revés, es mucho mejor un triciclo que un Fórmula 1, porque como mínimo, si el Fórmula 1 no tiene gasolina, pues no hay forma de moverlo y el triciclo, pues mira, vas haciendo. Por lo tanto, la segunda idea es este cuidarnos, es decir, que en el trabajo interior, yo creo que deberíamos incluir toda una serie de temas de qué es lo que nos baja la energía. Por ejemplo, cómo perdemos la energía con las relaciones, con los problemas emocionales, pero también cómo perdemos la energía, por ejemplo, mmm, cuando, cuando nos negamos a descansar, cuando no comemos una alimentación sana. Y ojo, aquí no estoy diciendo que vayamos a ser integristas de la alimentación. No, no, simplemente ir observando, ir viendo. Y ese para mí es el segundo aspecto, mantener la energía sana, ¿no? Y por lo tanto, observar qué técnicas en cierto momento pueden hacerme subir la energía. Y por lo tanto, no hacerme esclavo de la meditación, no hacerme esclavo del yoga, no hacerme esclavo de ninguna técnica, sino entender que son técnicas que sirven para que yo esté centrado aquí y ahora y despierto. Y que esa es su función, esa es. Pero que luego, es decir, si la primera es información de sabiduría, la segunda es mantener la energía alta, para mí la tercera es práctica, práctica, práctica y más práctica, ¿no? Y desde ahí yo creo que, bueno, que nosotros deberíamos un poco plantearnos cómo puede ser una práctica sana, cómo puede ser una práctica útil, qué criterios deberíamos tener para que una práctica fuera. No sé, te lo planteo un poco como reto porque en varias veces nosotros hemos hablado de este tema y en un cierto momento escribimos un decálogo. De hecho, tenemos escritos tú y yo dos decálogos. Tenemos escrito dos decálogos. Tenemos escritos un decálogo que es las 10 cosas que uno debería tener medio resueltas a ver, tener medio resueltas, ¿cómo decirlos? Antes de plantearse un trabajo de profundización en el trabajo interior. De hecho, tú y yo que ahora en febrero empezamos un proyecto que se llama Universidad de Vida, un proyecto que de alguna forma, por ponerlo de alguna forma muy simple, es una especie de gimnasio en el cual nos encontramos semanalmente así online, online y con una serie de apoyos, pues yo qué sé, un dossier, unas preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una especie le llamamos universidad de vida porque implica un trabajo de profundización. Y entonces hemos escrito un decálogo sobre qué temas debería la pena uno tener superados, uno debería tener integrados antes de plantearse un trabajo de profundización. Lo digo porque hay mucha gente que todavía, por ejemplo, no ha intuido su esencia o no ha descubierto, por ejemplo, aunque sea a un nivel mínimo, 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 quizá no lo ha integrado del todo, pero tiene claro que el mal no existe, lo repito y lo digo con mayúsculas,
que el mal no existe. Y ahí tú y yo hemos pactado un decálogo y ya le voy a pedir a Marta, Marta, a ver si es posible que pongas el PDF de Universidad de Vida, porque si no me equivoco, en la página 2, 3 y 4 está ese decálogo y quien quiera se lo puede descargar y entonces puede ver cuáles son, desde nuestro punto de vista, los mínimos. Pero ahora no te preguntaba por ese decálogo, Sergi, ahora te preguntaba por otro decálogo que en un cierto momento escribimos tú y yo para decir cuáles son las cosas, y que no hace falta que digas las 10 cosas, pero sí 4 o 5, cuáles son los contenidos, las características que debe tener una enseñanza espiritual, una práctica espiritual para ser sana. Porque si decimos que necesitamos información de sabiduría, energía alta y práctica, práctica y práctica, ¿cómo diablos, cómo reconocer que esa práctica es sana? ¿Qué dirías al respecto? Pues diría muchas cosas. Por ejemplo, de entrada, si donde tú vas a recibir una enseñanza, que es un lugar donde te dan unas pautas, unas orientaciones para que tú puedas iniciar por este proceso interior, de entrada, pues para que sea sano, yo diría que tiene que ser un lugar en el que lo que primero que te tienen que decir es que no te creas absolutamente nada de lo que te están diciendo ahí, porque al final no se trata de creer nada, ni dónde te va a llevar este proceso interior, ni de creer pues las mil y una cosas, ¿no? En relación a dónde vas a ir a parar. Se trata un poquito de comprobarlo por ti mismo, ¿no? Y por tanto de verificarlo en primera persona. ¿Mm? No se trata de llenar la cabeza de muchas cosas y de mucha información, sino de que de la cabeza, que está bien que entre por la cabeza, porque es por donde entran las cosas y para que tú las entiendas, pero que una vez tú ya las tienes entendidas, que no se queden aquí acumuladas de cuello para arriba y que vayan pasando a la comprensión y la experiencia directa. Por tanto, la primera premisa es verificar todas las enseñanzas, es decir, que el trabajo interior no sea teórico, que no sea una racionalidad, que sea algo práctico, algo que tú veas que te va transformando internamente. Que si tú ves que sí, que haces formaciones y que tienes mucha información, pero sigues igual de automático, igual de mecánico, como decíamos ahora antes, ¿no? Que la vida sigue pasándote por encima o que te sientes como absorbido por la vida y no sientes que este centro que ya hablábamos antes va increciendo y tú cada vez más te sientes el protagonista consciente de tu experiencia de vida, pues hombre, algo tendríamos que revisar, ¿no? Para mí ese sería una primera idea muy, muy, muy lógica, ¿no? No sé, no me acuerdo mucho de lo que habíamos dicho, porque el decálogo estaba muy bien, pero me has pillado aquí un poquito ahora fuera de juego. Te he pillado, ¿Te acuerdas de alguna te he otra? pillado, te he pillado. Pero yo recuerdo también varias cosas más. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los gurús? Pues sí, esa para mí era otro punto distinto. Los gurús, me acuerdo que hablábamos también de integrismo, me acuerdo que hablábamos de comprensión, amor, no discriminación. No sé si, por ejemplo, cuento de los gurús, que es algo que a mí me gusta mucho porque o conseguimos que las personas con las que estamos trabajando sean personas de a pie, igual que nosotros, que nos están acompañando, que están en su proceso, que no necesitan que les hagas la hola, hola, y que te arrodilles, y que vayas a verlos vestidito de blanco, porque si no les manchas el aura o cosas de ese estilo que he visto a lo largo de la vida. Si eso ocurre, yo creo que es muy mal rollo. Porque una persona que le puedes manchar el aura porque llevas un jersey medio rojo, es que, en fin, tiene el aura muy pachucha. Quiere decir que no sé si te puede enseñar mucho. Entonces, yo creo que comprender, por ejemplo, que los maestros, las maestras son simplemente personas que han cometido muchos más errores que tú y que por lo tanto están simplemente compartiendo el hecho de que esos errores los han compartido, los han cometido y te pueden acompañar en ese pedazo de camino que ellos ya llevan andado, ¿no? Pero, y que te acompañan, pero que no lo andan por ti, sino que te animan a hacer, a que tú practiques y que tú verifiques y que tú, bueno, eso sería, ¿no? Y hay una cierta, no sé cómo decirlo, Bueno, naturalidad, tío. esa es la idea para mí, la naturalidad, ¿no? Es decir,
es que además es muy beneficioso para el alumno que vea en el profesor, para no llamar gurú, ¿no? Pues alguien que simplemente es como él, que quizás lleva un poquito más de práctica en los instrumentos, las herramientas de trabajo interior, pero que a fin de cuentas, pues de todo estamos en el mismo barco y que tenemos nuestros límites. Un día me acuerdo que estaba con un compañero que antes había hecho muchas formaciones, tú lo conoces, Cristian Carlos Turra, ¿Y tanto? y estábamos dando una formación ahí en las Avellanas, ahí cerca de tu tierra, ahí en Lleida, ¿no? En el monasterio de las Avellanas. Y en un descanso, en una pausa, que nos conocemos de toda la vida con Cristian, estábamos mirándonos y nos decíamos, Cristian, ¿te das cuenta de que tú y yo somos los formadores? Es decir, conociéndonos como nos conocemos, con nuestros límites, con nuestras mancanzas, ¿no? Con nuestros, bueno, pues con nuestra fragilidad, con nuestra humanidad, en definitiva, pues es interesante, ¿no? Darse cuenta de que nadie está por encima de nadie y que aquí todos estamos compartiendo un camino extraordinario, porque además, si el alumno percibe que tú no vas de superior, que no lo eres en absoluto, estamos todos evolucionando juntos, ¿no? Y el alumno te ve como algo mucho más cercano y eso para mí favorece su proceso interior, porque no te ve como algo imposible, alejado, ahí arriba en el cielo, que te puede solo adorar y venerar, sino que te ve como alguien que está caminando a su lado, que caminamos juntos. Yo puedo decir que, como te decía antes, desde que estoy haciendo formaciones estoy creciendo, de manera espectacular, gracias sobre todo a la gente que tengo enfrente. Es decir, mis alumnos son mis maestros, como quien dice, ¿no? Son los que diariamente me están enseñando muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando el alumno percibe que tú eres alguien como él, ve posible el trabajo interior, ve posible, si tú lo has hecho, este tío lo ha hecho, yo también puedo hacer todo esto, ¿no? Y esto para mí ayuda mucho al alumno. Fíjate, creo yo, Sergi, que estamos contestando a la pregunta que hemos puesto como título a esta conferencia, porque hemos puesto cómo conectar con nuestra esencia, ¿no? Y ahí hemos dicho que primero es imprescindible que nosotros hayamos captado la esencia. Y en ese punto hemos recomendado que la gente haga en la medida de lo posible, pues tenga haya hecho unos trabajos previos. Yo ahora acabo de conectar un banner, porque si alguien dice yo, la verdad no he hecho un trabajo previo muy importante y cuando habéis dicho que el mal no existe, se me han puesto los pelos de punta porque he pensado en Hitler, he pensado en Pinochet, he pensado en Videla, he pensado en o en mi tía, o en mi sobrino, o en quien sea, y se me han puesto los pelos de punta, o cuando, por ejemplo, decís que yo no soy mi cuerpo o que yo tengo una esencia, todavía no la he percibido nunca, yo acabo de poner en el chat pues un link a un curso que es Aula Interior Online, aunque que Aula Interior es un curso que yo imparto, pero yo sé que tú en Vic impartes otros y sé que hay muchos otros cursos que se imparten, ¿no? Al respecto. Y lo acabo de poner por si alguien dice, yo veo que no, bueno, pues que hay cosas que me superan, teniendo en cuenta que hace un momento hemos activado y ahora lo vuelvo a activar un PDF informativo y luego lo dejaremos aquí, o en todo caso igual le voy a pedir a Marta que os lo haga llegar, donde ahí sí que hay ese decálogo en el que nosotros decimos cuáles son los previos, ¿no? Pero hablando de esto, yo quería de esta especie de vamos a trabajar de forma continua, vamos a trabajar de igual a igual, vamos a compartir. Yo quería hablar de Universidad de Vida, que es un proyecto que hemos lanzado tú y yo, y ahora mismo acabo de activar en el chat la información. Mira, como es muy agresivo en el chat, ocupa mucho espacio, yo creo que lo voy a poner arriba de todo, que queda mucho más discreto, ¿vale? Mucho más discreto. Un poco porque me gustaría invitar a las personas que están aquí, si tienen interés en esta reconexión, en esta práctica, en esta verificación, en este no creer, pero a la vez tienen ganas de hacer un trabajo, yo creo que continuo, un trabajo continuo como una lluvia fina, un trabajo que sea los miércoles una hora, los viernes recordar el trabajo que hemos hecho los miércoles y los lunes responder todas las dudas que que se han planteado los miércoles y volver a plantear otra vez otro tema para seguir profundizando. Yo les animaría mucho
a que investigasen este espacio, este gimnasio interior que hemos intentado, bueno, que estamos montando nosotros en este momento y que se llama Universidad de Vida. He dicho gimnasio interior. Yo muchas veces he querido mantenerme en forma en casa y no había manera, no había manera. Y ahora hace años que estoy apuntado a un gimnasio y como se quedan unas clases más o menos fijas y que allí me encuentro con gente, pues eso me ayuda a ir muy, muy a menudo y lo he integrado en mi cotidianidad. Y eso es, yo creo, una propuesta que nosotros en este momento estamos realizando a todo el mundo que quiera. ¿Cómo reconectarnos con la esencia? Primero, habiendo intuido la esencia. Segundo, dándonos cuenta que necesitamos información de sabiduría, mantener la energía alta, práctica y práctica y práctica, y una práctica que sea alegre, una práctica que sea gozosa, una práctica que sea divertida, como decía Sergi, y a la vez que sea más o menos continua, como una lluvia fina para que nos empape, no solo puntual, ¿no? Y yo creo que, y además, a través de acciones concretas, que una cosa que me gusta mucho cuando planteamos esto de universidad de vida es que después de cada clase de 60 minutos sobre un tema concreto, que creo que debo tener aquí los temas que vamos a abordar ahora en febrero y en marzo, después de eso vamos a plantear una práctica. ¿Y sabes por qué me gusta? Una práctica para toda la semana. Me gusta porque va a ser una forma maravillosa de que yo también pueda mantener esa práctica. Va a ser una forma maravillosa de que vayamos andando juntos con personas distintas y además sabiendo que no importa el horario, no importa el lugar, no importa porque la clase se emite online, pero luego está grabada. Bueno, no me alargo por aquí, no me alargo por aquí, pero yo creo, Sergi, que sí hemos contestado a la pregunta cómo reconectarnos con la esencia. Ujú. El cómo es con la práctica, información de sabiduría, manteniendo la energía alta, alegría y constancia. Pero para reconectarnos tienes que haberla percibido antes. Y Universidad de Vida no es un espacio para principiantes. No es una primaria, no es una secundaria. Es Universidad de Vida. Es solo un espacio para personas que en este momento han hecho un trabajo previo, ¿no? Y el trabajo previo, yo creo, y este acompañamiento de Universidad de Vida no es único, es decir, que uno puede hacerlo pues, en otros grupos de trabajo. Por ejemplo, los exalumnos de aula interior muy a menudo se reúnen todos los meses y se dan apoyo mutuo, pero claro, también hay gente que dice, yo es que vivo en donde vivo, no hay gente o simplemente no puedo, pero también se puede dar, por ejemplo, yo qué sé, en grupos de apoyo, en grupos de terapia no es la palabra adecuada, pero bueno, también en ámbitos religiosos, cuando lo ritual no les hace perder lo esencial, que a veces ocurre, y por lo tanto Universidad de Vida tampoco no es nada nuevo, pero yo creo que arriba arriba las personas pueden ver esta información si les interesa y y les parece bien. Sergi, hemos prometido no estar mucho más de una hora. No, puedo decir una cosita muy, muy Sí, por breve, muy breve supuesto. Y luego abrimos preguntas, así que ya invitamos a Marta a que vaya buscando las preguntas y entonces a ver qué preguntas nos plantea, las va a plantear en el chat y vamos a ir contestando. Dinos, dinos. No, nada más que Universidad de Vida responde a una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y que imagino que a ti también. Cuando mis alumnos acaban las formaciones, me preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora a practicar, ¿no? A aplicar las herramientas de trabajo que hemos aprendido, pues a ponerlas en funcionamiento. Pero como bien sabes, la vida tiene una capacidad magnética absorbente y extraordinaria y muchas veces perdemos el centro constantemente y la vida te absorbe. Te identificas con todo y pierdes tu centro. Igual pasas semanas, meses y ni te acuerdas del trabajo anterior, por mucho que lo tengas entendido y lo practiques, ¿no? Entonces, la Universidad de Vida para mí es la oportunidad de, para gente que ya tiene esta base que tú decías, para que se convierta como una especie de teórico pulsación o latido en el cual una vez por semana, más las dos inputs de los apuntes y de las dudas, que son tres inputs semanales, sea como una constante, como un ritmo de trabajo que poco a poco se vaya integrando en el interior de las personas. Es como si Universidad de Vida te presta este centro de gravedad, te lo recuerda, para que tú lo vayas integrando, ¿no? Es como una ayuda para que este latido interior se vaya reforzando y vaya se integrando, ¿no? Por lo tanto, yo estoy ilusionadísimo, porque como tú bien decías antes, además de que puede ser útil, creemos, para mucha gente, para nosotros también, ¿no? Y yo estoy muy ilusionado, la verdad.
Muchas ganas. Pues si quieres pasamos a las preguntas, yo también estoy muy Gracias. ilusionado, tengo que decírtelo. Y además otra cosa que nos caracteriza a nosotros siempre y también Universidad de Vida es que el dinero nunca es obstáculo. Es decir, que las personas que dicen yo tengo dificultades económicas no tienen ningún problema, pueden participar exactamente igual como las personas, como los demás, porque el trabajo interior es demasiado importante, vamos, es mi opinión, ¿eh? El trabajo interior es demasiado importante para negarlo por motivos económicos. Pero para no atrasarnos más, ahora vamos a ver si Marta nos plantea algunas preguntas en el chat, pero ahora vamos a hacer una promesa. Vamos a hacer una promesa que va a ser la siguiente. Aunque ahora pueden haber muchas preguntas y nosotros podamos responder muy poquitas, la propuesta es que Sergi y yo las vamos a responder todas. Las que no respondamos ahora verbalmente, las responderemos por escrito y os vamos a enviar las preguntas en una especie de boletín de dudas resuelto a vuestro correo electrónico. Y además le vamos a pedir a Marta que sí, pobre Marta, bueno, es que Marta nos ayuda. Detrás de esto hay mucha gente trabajando, está Marta, está Alejandra, está Lourdes, está Jorge, está Álvaro, ¿no? Pues le vamos a pedir a Marta que a ver si puede hacer un resumen escrito de lo que hemos dicho en esta conferencia, de forma que también la vais a recibir por escrito. Y va a ser una forma muy sencilla de que vais a tener una experiencia muy parecida a lo que es Universidad de Vida, lo que es Aula Interior Online, pero Universidad de Vida funciona así. Los miércoles está la clase en directo, luego la recibes en retransmisión, que además la puedes recibir solo en audio para que la pongas en tu teléfono y la vayas siguiendo, o la puedes recibir en YouTube, o la puedes recibir, en fin, que hay varios formatos y además recibes el resumen de la sesión y además todas las preguntas que han despertado las sesiones, al cabo de 4 o 5 días, los lunes, recibes la respuesta. Así que eso os lo prometemos. Os prometemos que aunque ahora vamos a poder responder muy poquitas preguntas, el resto los vais a tener, ¿no? Y entonces, Arantxa pregunta, ¿cómo mirar sin engañarnos? Creo que hay situaciones que estamos tan enganchados en la situación que no sabemos cómo no engañarnos. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Yo creo, Arantxa, y seguramente Sergi dirá sus cosas, yo creo que lo fundamental es tener técnicas para mirar. Cuando uno tiene técnicas para mirar, igual que, por ejemplo, el mirar a ojo, esto engaña y por eso los científicos y las científicas lo que hacen es tener una serie de instrumentos, pues nosotros también vamos a... Yo quiero decir que hay toda una serie de instrumentos determinados que lo que te permiten es observar con una cierta objetividad, ¿no? Estos instrumentos más iniciales, más sencillos, yo creo que son de primaria o de secundaria de trabajo interior. Es decir, cuando uno llega a Universidad de Vida ya tiene que haberse observado un poquito, pero lo que sí podemos hacer en Universidad de Vida, de hecho, es ofrecer más herramientas de observación. De hecho, si no me equivoco, tenemos 2 clases en febrero, ahora que vamos a empezar, 2 clases en las cuales damos técnicas de observación, errores de observación, prácticas de observación, pero yo creo que desde mi punto de vista lo fundamental es esto. No sé si Sergi quiere añadir algo o pasamos a otra pregunta. No, muy brevemente, es esto, es decir, el problema, no sé si es la palabra es engañarnos, ¿no? Pero el tema es que nos identificamos con todo lo que pasa por nuestra cabeza. Le decimos yo a todo, pero es que el yo es una cosa muy compleja, hay muchos yos en mi interior, ¿no? Entonces, uno te dice una cosa, otro te dice otra, otro de más allá te dice otra cosa, otro personaje interior, y entonces te vas identificando con todos y al final aquí hay un batibull, que decimos en catalán, impresionante, ¿no? Entonces, la autoobservación es más, que esto es difícil de explicar en 10 segundos, y lo voy a resumir muy, muy resumido, es la capacidad de observarte sin identificarte con estos discursos interiores. Es como crear un yo observador imparcial que te permita darte cuenta de todo esto sin identificarte con todo esto. Solo desde esta perspectiva más objetiva o más neutra es cuando puedo entender a Sergi Pérez. Si Sergi Pérez empieza a intentar entenderse desde la posición de Sergi Pérez, lo llevo claro. Hay que crear algo en mi interior que sea distinto de Sergi Pérez para poder entenderlo. Un poquito va por aquí, ¿no? De acuerdo, de alguna forma estás diciendo que hay que empezar a intuir la esencia, porque desde una esencia que yo soy, que solo es conciencia, que no juzga, desde ahí puede observar. Es interesante, ya digo que tenemos 2 sesiones para profundizar en esto e iremos en el espacio de entrenamiento Universidad de Vida, pues se van a abordar esto. Pero hay otra pregunta interesante que dice, ¿desaprender es parte del reconectarse? ¿Desaprender es parte del reconectarse? ¿Cómo lo ves esto, Sergi?
espera, que el micro. Ah, perdón, perdón. Sí, yo pienso que sí, pero no lo formularía así quizás, ¿no? Es decir, es quizás en la medida en que me reconecto, que voy desaprendiendo. Es como si yo, por ejemplo, a mucha gente a veces ve el trabajo interior como ir a hacer alguna cosa con esto que llamamos ego, ¿no? Ir a solucionar esto que llamamos ego, a eliminarlo, a cambiarlo, a todas estas historias. Yo pienso más que es ir a sentir mi propia esencia, ¿no? Es ir a darme cuenta de esta esencialidad a través de prácticas muy sencillas que te pueden ir incorporando en la cotidianidad, ¿no? Y a la medida en que me doy cuenta de esto y mi sensación de yo se va desplazando poco a poco hasta esta esencialidad, me siento más yo en esta esencia que en mi personaje. El personaje se desmonta solo, de forma muy natural. Casi no hay que hacer nada contra el personaje, porque si no sería como declararme la guerra a mí mismo, ¿no? Ir contra mí mismo es absurdo, solo generará conflicto. Es más, voy a darme cuenta de quién soy, voy a reconectarme con mi esencia y entonces el desaprender va a ir sucediendo solo. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? No se te oye, o yo no oigo. Tienes razón Ahora, porque tenía el ahora. micro apagado. Decía que como tú ya has contestado esto y estoy muy de acuerdo contigo, prefiero, si te parece bien, contestar otra pregunta y así vamos. Porque había una persona que decía cómo acercar esta mirada a nuestro entorno porque cree que nos ayudaría a reconectarnos a nuestra esencia. Si quieres añadir lo que quieras a posteriori, pero tal como yo lo veo, cada persona tiene su camino. Mm, Yo no puedo forzar a los demás a comprender algo que yo estoy comprendiendo. Es decir, los demás me dan información, pero solo yo la puedo convertir en conocimiento. Los demás me dan relación, pero solo yo puedo convertir esa relación en amor, ¿no? Entonces, está bien intentar estar abiertos a los demás y compartir esto con el entorno, siempre que el entorno desee recibir esta información. Pero cuando el entorno no desea recibir esta información, yo tengo la impresión que les estamos agrediendo, que no les estamos respetando porque no estamos entendiendo que ellos tienen su propio derecho a seguir su propio ritmo de evolución. Y entonces dices, sí, pero entonces resulta que en mi vida hay fricciones, porque estas personas de mi entorno no están en la misma dirección que yo. Y yo digo, aprovecha estas fricciones para crecer, aprovecha estas fricciones para aprender, aprovecha estas fricciones para practicar, porque si no, en realidad estamos deseando una realidad idílica para huir de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, yo no soy muy partidario mm, de esto, de presionar o de acercar esta mirada al entorno sin, bueno, sin esto. No sé cómo lo ves, Sergi. Sí, totalmente de acuerdo. Solo añadir una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice que tú puedes dar comida, pero no puedes dar hambre. Es decir, que si todo este proceso interior tú no estás en el punto en que sientes que lo necesitas, pues es lo que dices tú, es absurdo forzarlo. Yo comprendo perfectamente la gente que está en este proceso, porque de forma muy bien intencionada, al ver que su vida le cambia y que le mejora, querría lo mismo para su entorno. Claro. Y entonces es muy noble todo ese sentimiento, ¿no? Pero es lo que decías tú, cada uno tiene sus ritmos de crecimiento y ahí está donde es una práctica más de trabajo, ¿no? Es esta aceptación de que todo el mundo tiene sus ritmos, ¿no? Y al final, cuando se produce esta aceptación, uno se encuentra muy cómodo con todas las personas del mundo. Yo siempre digo que este trabajo interior es muy integrador, ¿no? No hace que te sientas mejor ni peor que nadie, sino es muy universal, ¿no? Te sientes mucho más cercano a los demás, ¿no? Hagan o no hagan trabajo interior, no importa demasiado. Sergio, yo creo que nosotros deberíamos ir cerrando. Ujú. Todas las preguntas que no hayamos contestado mm, van a, van a ser contestadas en el chat, perdón, en el chat, en un documento que os vamos a enviar por correo electrónico. Hay preguntas muy interesantes. ¿Qué prácticas son las que en la cotidianidad te mantienen la energía alta? Mm, Hay otra persona que habla de que según Blyton Cuberta somos energía, amor y inteligencia y lo entiende bien, pero las circunstancias de la vida a veces
restan estas tres cualidades, y entonces eso lo podremos comentar, porque en realidad no las restan, sino que las potencian, aunque nos pueda parecer una vivencia subjetiva o de lo contrario. O, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que dice, si todos tenemos personaje y este nos ha acompañado toda la vida, ¿por qué desmontarlo? ¿Acaso nos anula la esencia? ¿Acaso no lo somos? Mm, la constancia es un gran problema, dice una persona, dice algún truco o consejo para lidiarla. Sergi, yo creo que hay preguntas súper interesantes, Y tanto. pero vamos a ser respetuosos. Yo creo que esto es algo que también debemos aplicarlo y tanto tú en tus clases en Big de crecimiento personal, en el Centra, que es donde haces clases, como yo en aula interior, que es un curso que imparto en Madrid, en Lleida, en Barcelona, pero también online, también procuro ser muy respetuoso con el tiempo. Y en Universidad de Vida tú y yo vamos a intentar ser muy respetuosos. Eso quiere decir que va a haber una hora muy concreta en la que entramos y una hora muy concreta en la que salimos. Ahora ya acaba de pasar la hora que hemos prometido y por lo tanto yo creo que nos vamos a despedir, pero con la promesa siguiente. Vais a recibir la posibilidad de volver a ver esta lección, esta conferencia, dile como quieras. Igual que va a pasar siempre en Universidad de Vida o como está pasando ahora, por ejemplo, en Aula Interior Online. Vais a poder verlo repetido. 2, vais a poder tener el resumen escrito, la síntesis de la lección, por si no has tomado apuntes, no hacía falta. Marta lo hace por ti, se lo agradecemos muchísimo. Luego entre Sergi y yo, pues le damos un apoyo y lo acabamos de pulir bueno, Marta es maravillosa. Y la tercera cosa que vas a recibir en tu correo electrónico también va a ser las preguntas con las respuestas. Lo vamos a ir enviando una cosa dentro de 2 días, otra cosa dentro de 2 días, otra cosa dentro de 2 días, y así vas a poder tener una experiencia de lo que quiere decir lluvita fina en la alegría del crecimiento interior. Y yo me voy despidiendo, si queréis vosotros también os vais despidiendo en el chat y si os quedan preguntas en la mente, pues sacarlas porque Marta las está recogiendo. Y Sergi, no sé si quieres despedirte mientras todo el mundo también se está despidiendo en el chat. Pues nada, que ha sido un placer. Es una experiencia novedosa para mí. Nunca había hecho un webinar de estos y ha sido muy, muy guapo y encantado de compartirlo contigo, con todos vosotros. Hasta pronto. Pues hasta pronto y nos vemos pronto, Sergi. Nos vemos. Oye, empezamos Universidad de Vida. Lo digo porque si alguien quiere probarlo, creo que hemos puesto en el chat o hemos puesto el link el 7 de febrero. Ajá. Sí, Y sí. creo que empezamos quién soy yo, quién no soy, prácticas para ir potenciando nuestra esencia en la vida cotidiana. Luego el 14, creo que haces tú la sesión hablando de lo vertical y lo horizontal en la vida, es decir, lo cotidiano y lo espiritual en la vida, en nuestra vida, prácticas para integrarlo. Hay 2 sesiones de autoobservación, si no me equivoco, el 21 de febrero y el 28 de febrero, el 21 y 28. Luego en marzo a las 7, el día 7 empezamos la mente, sus zonas, cómo comprender la mente, sus zonas, sus áreas, sus especificidades y cómo potenciarla, ese sería uno, o sea, la esfera mental, mientras que el 14, si no me equivoco, tú abordas la esfera emocional y sentimental, por decirlo de alguna forma, y luego hacemos 21 y 28 de marzo, hacemos 2 sesiones, una tú y una yo, sobre patologías o dificultades o enfermedades del trabajo interior, por decirlo así, para no quedar encallados en ello. Y bueno, simplemente lo digo para que lo sepamos y a ver si alguien, si os parecen interesantes, a mí me parecen fascinantes porque a la vez que lo explicamos lo estamos integrando nosotros. Bueno, pues ahora sí que ya ves que me callo. Venga, me callo. Adiós, nos vemos. Hasta Adiós. pronto. Que vaya muy bien.